Hola niños, espero que se encuentren muy bien y con muchos ánimos para comenzar esta nueva semana donde revisaremos la zona cálida de la Tierra. Comencemos recordando que la zona cálida o tropical se encuentra en la zona media del planeta, eso quiere decir en la línea del Ecuador entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Por lo tanto, es la zona más calurosa del planeta ya que está justo donde los rayos llegan de forma más directa y perpendicular. La zona cálida se subdivide a su vez en paisajes de zona tropical y también los paisajes de clima seco. Dentro de la zona tropical vamos a encontrar los paisajes de selva y sabana, mientras que en los climas secos vamos a encontrar el desierto y la estepa. El clima de la selva. Este clima es tropical, ya que se encuentra en la zona ecuatorial, es decir, entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Se caracteriza por ser muy húmeda, lluviosa y cálida, con las temperaturas que no bajan de los 18 grados Celsius, por lo que no se produce helada, es decir, nunca hay suficiente frío como para que hiele la vegetación que encontramos en esos lugares. El clima en la sabana, en tanto, es bastante particular porque ellos tienen solamente dos estaciones. Una estación húmeda que corresponde a los meses de verano y otra estación seca que correspondería, mejor dicho, a la época de invierno. En la media, la sabana le corresponde un clima tropical con algunos periodos secos. El desértico corresponde al clima de una región donde las precipitaciones no son para nada abundantes y es más, donde no hay más de 300 milímetros de lluvia durante todo el año. Son zonas muy secas donde, como ustedes ven en pantalla, es muy poca la vegetación que puede adaptarse a vivir en ellas. Los climas esteparios son climas importantes. ¿Por qué? Porque son climas de transición, o sea, son climas en espacios geográficos donde va cambiando dos climas y se va haciendo el traspaso, ¿ya? Por eso dice que son climas de transición. Pasa, por ejemplo, de un clima húmedo a un clima árido, ¿ya? O viceversa. Las, las estepas cálidas de transición se encuentran entre los desiertos cálidos y los climas tropicales o mediterráneos. Las temperaturas de estas son elevadas, aunque siempre van a variar dependiendo, acuérdense, de la latitud. Eso quiere decir de la distancia que tengan con el Ecuador. Y son importantes porque si uno los ve en fotografías, y atención aquí, si uno los ve en fotografías, siempre las estepas se ven como lugares donde en la fotografía se ve como si hiciera más frío, como un poco más, si estuviese un poco más helado. Ahora vamos a revisar las estrategias para adaptarse a la zona templada del planeta. Nosotros vimos que habían diferentes climas en esta zona templada, ¿ya? Por un lado, vemos eh, esta selva amazónica del Perú, que se encuentra obviamente aquí en América del Sur, y ustedes pueden fijarse cómo es el paisaje y cómo son las construcciones que los hombres han adaptado para poder vivir en esta selva amazónica. Si se dan cuenta, el material de las casas no es el mismo que ocupamos aquí en Chile, por ejemplo, en los Andes. Si se fijan también, están construidas sobre unos palitos, se llaman palafitos, ¿ya? Porque son casas construidas sobre postes, sobre pilares. Y si se fijan y si se preguntan, bueno, pero ¿por qué ellos hacen eso? Tienes que pensar en cómo era el clima de la selva amazónica.
¿Ya? Ahí te vas a dar cuenta que por un lado hace calor, por otro lado hay mucha humedad, lo que a su vez genera una gran cantidad de flora y fauna. ¿M? Y entre ellas también vamos a encontrar incluso los insectos que al estar tan cerca del hombre podrían provocarle algunos problemitas. ¿Ya? Revisemos acá abajo ahora. Esto es San Pedro de Atacama, acá en Chile, en un sector que se encuentra cerca del desierto de Atacama. Y fíjense ustedes cómo son las construcciones, muy diferentes a las que teníamos en el Perú, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque obviamente el clima es diferente. Acá el clima es seco y poco lluvioso. Fíjense en que los techos no son como los que tenemos acá en la zona central, que nosotros tenemos como de dos aguas, así que hacen la típica forma de las casitas, ¿no es cierto? Acá ellos tienen techos simplemente planos porque como no les llueve, no tienen la necesidad de que tenga una saliente por donde el agua escurra desde los techos. Por otro lado, fíjense que el material es adobe. ¿Ya? En este pueblo en particular, el adobe, aparte de que es seguro, cumple la función de que durante el día, donde hace más calor, la temperatura se regula y la casa adentro está fresca. Mientras que en la noche, donde en el desierto baja abruptamente la temperatura y se pone muy, pero muy helado, el adobe tiene la gracia de botar, soltar, devolver el calor que juntó durante el día y por lo tanto la casa adentro y durante la noche se encuentra bastante más calentita. Ahora que ya hemos visto los diferentes tipos de paisajes, vamos a comenzar a describirlos. Y para eso tenemos que, en primer lugar, saber lo que es describir, ¿verdad? Describir un lugar consiste en decir, pero de forma detallada y ordenada, cómo es un paisaje. ¿Qué quiere decir eso? Es pintarlo con palabras, como dice nuestra presentación. Es decirlo de tal forma que cualquier persona que escuche esa descripción pueda imaginárselo. Para ello, tenemos que observar con mucha atención los detalles más importantes, que son los elementos naturales, los geográficos y culturales. Debemos recordar que los elementos geográficos son todos aquellos relacionados con el relieve de la Tierra, mientras que los elementos naturales tienen que ver con la flora y con la fauna, eso quiere decir con la vegetación y los animales que viven en ella, ¿no es cierto?, en ese territorio. Por último, los elementos culturales son esos elementos que el hombre ha introducido en los paisajes para poder adaptarla y así poder vivir de forma más cómoda en ella, como por ejemplo los edificios, los campos de cultivo, las carreteras, las plazas, etcétera. ¿Ya? El saber describir un paisaje es importante ya que nos va a permitir estudiar sobre ellos y así, de esa misma forma, también vamos a llegar a comprender de mejor forma a nuestro planeta. Ahora que ya saben lo que es una descripción y en qué elementos tenemos que fijarnos, vamos a observar el siguiente paisaje, ¿ya? Y vamos a identificar los elementos naturales y culturales que están presentes en él. Recuerden que los elementos naturales tienen que ver tanto con el relieve como con la flora y fauna, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar los elementos geográficos, como son el volcán y el mar, y también vamos a encontrar elementos naturales como son los bosques y los arbustos. En este caso no podemos hablar de fauna porque obviamente la imagen está muy lejos, así que no podemos ver qué animales viven en ese sector, ¿verdad? Podríamos sí conjeturar, imaginar, pero
no podemos describirlo a ciencia cierta, así que por lo tanto no nos vamos a meter ahí, sino que solamente vamos a decir que se puede apreciar lo que es la parte de la flora, ¿ya? Luego de eso vienen los elementos culturales, que en este caso son la costanera, las casas y por supuesto los edificios. ¿Mm? Para hacer nuestra descripción, una vez que ya nos fijamos en todos los elementos naturales y culturales, comenzamos por la ubicación del lugar que vamos a describir, ¿ya? Recuerden que al hacer esto, el identificar, todavía no hemos escrito nada, solamente estamos identificando los elementos que componen la imagen, ¿ya? El paisaje en este caso. Luego, al hacer la descripción, sí voy a empezar por nombrar el lugar. Es decir, voy a decir que la imagen corresponde a la ciudad de Puerto Montt, que se ubica en la región de los lagos en Chile, ¿ya? ¿Qué puedo decir de esto? Bueno, puedo decir que es un paisaje costero, ¿no es cierto? Porque tiene mar, por lo tanto hay una costa, y que la ciudad se junta casi, está muy cerca del mar y que corresponde, todo este sector corresponde a una zona templada, no cálida como las que estábamos viendo recién, sino que templada. Vamos a utilizar también lo que es la tabla de registros, ¿ya? En esta tabla vamos a registrar la información tanto de elementos naturales, como en este caso era el volcán, el bosque, los arbustos del mar, ya parte geográfico también recuerden, y los elementos culturales como los edificios, las casas y la costanera. Una vez hecho eso, podemos pasar entonces a la actividad que van a encontrar en la plataforma. ¿Qué van a hacer? Van a observar muy bien estos paisajes y en su cuaderno van a copiar, o mejor dicho, si imprimen la guía, ¿no es cierto? Ahí ya va a estar, pero si no la pueden imprimir, van a copiar la misma tablita que va a aparecer en el PowerPoint convertido en PDF. Recuerden que la materia también se les va a subir esta vez en PDF, es decir, esta misma presentación que yo les acabo de mostrar va a salir en forma de documento. Por lo tanto, ustedes la pueden recortar y pegar en su cuaderno para que así queden con la materia ordenadita. Recuerden que esta actividad nos da el paso para la próxima clase, por lo tanto es importante que la hagan, ¿ya? Como les decía, en la hoja de actividades van a encontrar estas imágenes más las tablitas que ustedes tienen que completar. Ya niños, y una vez hecho eso, la tienen a mano el día jueves para que podamos trabajar en ellas. ¿Ya? No, miento, el día miércoles nos toca clases. Entonces el día miércoles la vamos a tener ahí muy a mano para poder revisarla y vamos a seguir trabajando con las descripciones. Y esa ha sido nuestra clase por ahora, así que nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho.